Arte, ciencia, me parece que habrá pagado muy cara su felicidad, dijo el salvaje, cuando se quedaron solos. ¿Algo más? Pues la religión, desde luego, replicó el inspector. Había algo que se llamaba Dios antes de la guerra de los 9 años, pero me olvidaba. Supongo que sabe usted lo que es Dios. Bueno, el salvaje titubeaba. Hubiese querido decir algo decir algo acerca de la soledad, acerca de la noche, acerca de la llanura yaciendo lívida bajo la luna, del precipicio, de la zambullida en las sombrías tinieblas de la muerte. Hubiese querido hablar, pero le faltaron palabras, ni siquiera en Shakespeare. El inspector, entre tanto, había cruzado la habitación y había una gran caja de caudales empotrada en el muro entre estantes de libros. La pesada puerta se abrió. Rebuscando en la oscuridad de la caja, dijo: he aquí algo que siempre me ha interesado mucho. Sacó un grueso volumen negro. No habrá leído esto nunca, me parece. El salvaje cogió el libro, la Santa Biblia, que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Leyó en voz alta la portada. Ni este. Era un libro que había perdido la cubierta, la imitación de Cristo. Ni este. Tampoco le y también le ofreció otro volumen, Las variedades de la experiencia religiosa, por William James. Tengo muchos más, continuó Mustafa Mont, volviendo a su silla. Toda una colección de libros pornográficos, dijo en la caja, y Ford en los anaqueles, y señaló sonriendo su biblioteca oficial, los anaqueles de libros, los bastidores llenos de bobinas de máquinas de leer y rollos de impresión sonora. Pero si usted conoce a Dios, ¿por qué no se los dice a los demás? Preguntó indignado el salvaje. ¿Por qué no les da estos libros sobre Dios? Por la misma razón que no les damos Otelo, son libros viejos. Hablan de Dios de hace cientos de años y no del Dios de ahora. Pero Dios no cambia, pero los hombres sí. ¿Y qué importa eso? Todo un mundo de diferencia, dijo Mustafa Mond, quien se levantó otra vez y fue a la caja. Había un hombre que se llamaba Cardenal Newman, dijo, un cardenal, explicó entre paréntesis. Es una especie de archichantle comunal. Yo Pandulfo, cardenal de Milán la Bella. He leído algo de esto en Shakespeare. Seguramente. Bueno, como iba diciendo, había un hombre llamado Cardenal Newman. Ah, aquí está el libro, lo sacó. Ya que estoy en esto, voy a tomar este otro también. Es uno que se llama Main de Biran. Fue un filósofo. Suponiendo que usted sepa que era un filósofo, un hombre que sueña menos cosas de las que existen en el cielo y la tierra, dijo prontamente el salvaje. Muy bien, dentro de un momento leerá una de las cosas que soñó. Entre tanto, escuché lo que dice este viejo Archichandr comunal. Abrió el libro por el lugar señalado con una tira de papel y empezó a leer. No somos más nuestros de los que es nuestro lo que poseemos. No nos hicimos a nosotros mismos. No podemos tener postedad suprema sobre nosotros mismos. No somos nuestros dueños. Somos propiedad de Dios. No consiente nuestra felicidad en mirar las cosas de este modo. Es desde cualquier punto que se mire una dicha y un consuelo considerar que somos nuestros dueños. Es posible que los jóvenes y los dichosos piensen así. Es posible que estos piensen que es un gran cosa poder ordenarlo todo a su gusto, como ellos suponen. No depender de nadie, como ellos suponen. No tener que pensar nada que no se vea, verse libre de fastidio del continuo reconocimiento de la continua plegaria, del continuo recordatorio de que han de hacer la voluntad del otro. Pero conforme el tiempo pasa, ellos, como todos los demás hombres, encuentran que la independencia no se hizo para el hombre, que es un estado antinatural que puede satisfacer durante algún tiempo, pero que no nos lleva seguros hasta el fin. Mustafa Mon hizo una pausa, dejó el primer libro, cogió el segundo, pasó unas páginas de esto por ejemplo, dijo, y con una voz profunda empezó a leer de nuevo. Envejecer, el hombre percibe un sentimiento radical de debilidad, de fatiga, de malestar que acompaña al avance de la edad, y al sentirse así se cree enfermo, adormece sus temores pensando que aquel penoso estado se debe a una causa determinada, de la que, cual una enfermedad, espera curarse. Vanas imaginaciones, la enfermedad es la vejez y es terrible. Dicen que es el miedo a la muerte y de lo que vendrá después, lo que induce a los hombres a entregarse a la religión cuando envejecen, pero mi propia experiencia me ha llevado a la convicción de que, completamente aparte de toda clase de terrores e imaginaciones, el sentimiento religioso tiende a desarrollarse conforme se ven calmadas las pasiones, la imaginación y los sentidos excitables. La razón está menos turbada en sus funciones, menos oscurecida por imágenes y deseos y distracciones que de continuo le absorbían. Entonces Dios surge como detrás de una nube. Nuestra alma siente, ve,
B. Tiende hacia la fuerza total de la luz, natural e inevitablemente, todo pues ahora que todo cuanto da vida y cuanto al mundo de las sensaciones ha comenzado a huir de nosotros, ahora que la existencia fenoménica no está mantenida por las impresiones internas o externas, sentimos la necesidad de apoyarnos en algo que permanezca y que no nos engañe, una relación, una absoluta y eterna verdad. Sí, volvemos inevitablemente a Dios, pues este sentimiento religioso es de índole tan pura, tan deliciosa para el alma que lo experimenta, que nos compensa de todas las demás pérdidas. Mustafa Montt cerró el libro y se recostó en su sillón. Una de las muchas cosas del cielo y la tierra sobre las que estos filósofos no soñaron fue esto. Movió su mano. Nosotros, el mundo moderno, solo se puede ser independiente de Dios mientras se es joven y afortunado. La independencia no nos lleva según el final. Bueno, pues nosotros conservamos juventud y fortuna hasta el fin. ¿Qué se deduce? Evidentemente que podemos ser independientes de Dios. El sentimiento religioso nos compensa de todas las demás pérdidas, pero es que nosotros no tenemos pérdidas que compensar. El sentimiento religioso es superfluo entonces. ¿Y para qué buscar un sucedáneo de los deseos juveniles cuando los deseos juveniles no nos faltan, ni un sucedáneo de distracciones, cuando seguimos gozando de todos los antiguos pasatiempos hasta el fin? ¿Qué necesidad tenemos de reposar si nuestras almas y nuestros cuerpos continúan deleitándose con la actividad? Ni de consuelo cuando tenemos el soma, ni de algo inmutable cuando existe el orden social. ¿Creen entonces que no hay Dios? No, yo creo que probablemente existe un Dios, pero ¿por qué entonces? Mustafa Mo lo interrumpió, pero se manifiesta de distintas maneras a los diversos hombres. En los tiempos premodernos se manifestaba como se escribe en estos libros ahora. ¿Cómo se manifiesta ahora? Preguntó el salvaje. Bien, se manifiesta como una ausencia, como si no existiera en absoluto. Esto es culpa de ustedes. Diga culpa de la civilización. Dios no es compatible con las máquinas y la medicina científica y la felicidad universal. Hay que escoger. Nuestra civilización ha escogido las máquinas y la medicina y la felicidad. Por eso tengo que guardar estos libros encerrados en la caja de caudales. Son indecentes. La gente se escandalizaría. Sí, el salvaje lo interrumpió. ¿Pero acaso no es natural creer que existe un Dios? Lo mismo podría usted preguntar si es natural cerrar pantalones con cremallera, dijo el inspector sarcásticamente. Me recuerda a otro de los antiguos llamado Brantley. Definía la filosofía como la invención de una mala razón para lo que creemos por el instinto, como si se creyera en nada por instinto. Uno cree las cosas porque ha sido acondicionado para creerlas. Inventar malas razones para lo que se cree por otras malas razones. Tal es la filosofía. La gente cree en Dios porque ha sido condicionada para creer en Dios. Este libro ya me gusta. Pero a pesar de los pesares, insistió el salvaje, es natural creer en Dios cuando estamos solos, completamente solos de noche, pensando en la muerte. La gente ahora nunca está sola, dijo Mustafa Montt. La inducimos a odiar la soledad y disponemos sus vidas de modo que resulta imposible estar solo alguna vez. El salvaje sintió tristemente con la cabeza. El Malpais había sufrido el verse excluido de las comunes actividades del pueblo. En el civilizado Londres sufría por no poder librarse de esas comunes actividades ni estar solo por completo. ¿Se acuerda de aquel pasaje del rey Lear? Dijo por último el salvaje. Los dioses son justos y convierten nuestros vicios de placer en instrumentos para atormentarnos. El lugar abyecto y sombrío donde fuiste concebido te costó los ojos. Y Edmund respondió, como recordaba, malherido, agonizante, has dicho la verdad, la rueda ha dado entera la vuelta y aquí estoy. ¿Qué me dice ahora? ¿No parece según eso que hay un Dios dirigiendo las cosas, castigando, premiando? Sí, preguntó el inspector a su vez. Puede entregarse a cuantos agradables vicios quiera con una hermafrodita sin correr el riesgo de que se le saque los ojos la amante de su hijo. La rueda ha dado la vuelta y aquí estoy. Pero ¿dónde estaría Edmund en nuestros días? Sentado en un sillón neumático, el brazo alrededor del talle de una chica, chupando su goma de mascar de hormona sexual en el sensorama. Los dioses son justos, sin duda, pero su código de leyes se dicta en última instancia por las personas que organizan la sociedad. La providencia recibe órdenes de los hombres.
¿Está seguro?, preguntó el salvaje. ¿Está completamente seguro de que el Edmund del sillón no ha sido tan duramente castigado como el Edmund ensangrentado y herido de muerte? Los dioses son justos. ¿No habría hecho uso de sus desagradables vicios para degradarlo? ¿Degradarlo de qué? Como ciudadano feliz, trabajador y buen consumidor es perfecto. Claro está, si escoge usted otras normas diferentes de las nuestras, quizás pueda decir que está degradado, pero hay que ser fiel a un mismo género de postulados. No se puede jugar al golf electromagnético siguiendo las reglas de la pelota centrífuga. No reside el valor en el capricho particular, dijo el salvaje. La dignidad y estima conserva igual en donde era preciosa, conserva en la tienda de quien la cautiva. Vaya, vaya, protestó Mustafa Mond, eso es ir demasiado lejos, ¿no le parece? Si usted se permitiera pensar en Dios, no se dejaría degradar por los vicios agradables. Tendría una razón para llevar las cosas con paciencia y para ejecutarlas con valor. Yo lo he visto en los indios. Estoy seguro de ello, dijo Mustafamón, pero nosotros no somos indios. Un hombre civilizado no tiene ninguna necesidad de soportar nada que sea realmente desagradable. Y en cuanto a realizar las cosas, Ford no quiere tal idea penetrante en la mente del hombre civilizado. Se trastornaría el orden social si los hombres empezaran a obrar por su cuenta y riesgo. Todo el orden social sería transformado. Y entonces, ¿en qué queda la autonegación? Si usted tuviera un dios, tendría una razón para la autonegación, pero la civilización industrial solo es posible cuando no existe la autonegación. Es precisa la autosatisfacción hasta los límites que imponen la higiene y la economía. De otro modo, las ruedas dejarían de girar. Tendría usted una razón para la castidad, dijo el salvaje enrojeciendo un poco al pronunciar estas palabras. Pero castidad significa pasión, castidad significa neurastenia y pasión y neurastenia significa inestabilidad, e inestabilidad significa el fin de la civilización. No puede haber una civilización duradera sin abundancia de agradables vicios, pero Dios es la razón que significa todo lo que es noble y hermoso y heroico. Si usted tuviera Dios, mi joven amigo, dijo Mustafa Mond, la civilización no tiene en absoluta necesidad de nobleza ni de heroísmo. Ambas cosas son síntomas de ineficacia política. En una sociedad bien organizada como la nuestra, nadie tendría ocasión de ser noble ni heroico. Es preciso que las circunstancias se hagan fundamentalmente inestables para que tal ocasión pueda surgir, donde hay guerras, donde hay juramentos de fidelidad, donde hay tentaciones que resistir, donde hay objetos de amor por qué luchar o qué detener allí. Naturalmente, nobleza y heroísmo tienen explicación, pero hoy ya no hay guerras. Se toman todas las precauciones posibles para evitar que cualquiera pueda amar demasiado a otra persona. No hay que elegir entre dos lealtades o fidelidades. Está uno condicionado de tal modo que no puede dejar de hacer lo que debe hacer, y lo que tiene que hacer es conjunto tan agradable. Tantos impulsos naturales se dejan manifestar libremente que no hay en realidad tentaciones que resistir, y si alguna vez ocurriera algo desagradable, siempre queda el soma, que puede ofrecernos unas vacaciones de la realidad. El soma calma la cólera y nos reconcilia con nuestros enemigos y nos vuelve pacientes y sufridos. Antaño solo podían lograrse estas cosas realizando un gran esfuerzo y tras años y años de disciplina moral. Ahora se traga 1, 2 o 3 tabletas de medio gramo y se acabó. Todos pueden ser virtuosos ahora, pueden llevar consigo en un frasquito la mitad cuando menos de su moralidad. El cristianismo sin lágrimas, tal es el soma, pero las lágrimas son necesarias. No recuerda lo que dice Otelo: si tras cada tempestad vienen tales calmas, soplen los vientos hasta que despierten a la muerte. Un indio viejo solía contarnos la historia de la muchacha de Matsaki. Los jóvenes querían casarse con ella, tenían que pasar una mañana cavando su jardín. Parecía fácil, pero había moscas y mosquitos encantados. La mayoría de los jóvenes no podían resistir las picaduras y el escozor, pero el que logró soportar la prueba se casó con la chica. Precioso, pero en los países civilizados, dijo el inspector, se pueden tener muchas sin tener que cavar para ellas, y no hay moscas ni mosquitos que le piquen a uno. Hace ya siglos que nos hemos librado de ellos por completo, asintió el salvaje frunciendo las cejas. Se han librado, cierto, muy propio de ustedes, se libran de todo lo desagradable en vez de aprender a soportarlo, pero es más noble sufrir en el alma los golpes y saetas de la suerte, o tomando las armas contra un piélago de desgracia, triunfar sobre ellos al fin. Pero ustedes no hacen ni uno ni lo otro, ni sufren ni luchan, se contentan con abolir tiros y saetas. Demasiado fácil.
calla bruscamente pensando en su madre. En su cuarto de piso 37, Linda había flotado en un mar de luminosidad y perfumadas caricias. Había flotado lejos, fuera del espacio, fuera del tiempo y fuera de la presión de sus recuerdos, de sus hábitos, de su carne vieja y fofa. Y Tom King, exdirector de incubadoras y condicionamiento, estaba también de vacaciones, huyendo de la humillación y la amargura, en un mundo donde no podía oír aquellas palabras, aquellas risas burlonas, donde no podía ver aquella faz horrible, aquellos sudorosos y flácidos brazos en torno a su cuello, en un bellísimo mundo. Le hace falta, prosiguió el salvaje, algo que cuente lágrimas. Nada cuesta aquí, nada. Atreverse a exponer lo que es mortal e inseguro al azar, peligro y muerte, aunque por una cáscara de huevos sean tan solo, ¿no vale eso nada?, preguntó mirando a Mustafa Mond, aún prescindiendo de Dios, y eso que Dios, desde luego, sería una razón para ello. ¿No vale la pena vivir peligrosamente? Ya lo creo que vale, replicó el inspector. Hombres y mujeres necesitan que les estimule de tiempo en tiempo las glándulas suprarrenales. ¿Qué?, preguntó sin comprender el salvaje. En uno de los requisitos de la perfecta salud. Por eso hemos hecho obligatorios los tratamientos de SPV, su ADN de pasión violenta. Regularmente, una vez por mes, inundamos el organismo con adrenalina. Es el completo equivalente fisiológico del miedo y de la cólera. Con él se producen en nuestros organismos todos los efectos tónicos que se derivan de actos como asesinar a Desdemona o ser asesinado por Otelo, sin ninguno de sus inconvenientes. Es que me gustan los inconvenientes. A nosotros no, dijo el inspector. Preferimos hacer las cosas cómodamente, pero yo no quiero la comodidad. Yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero riesgo, quiero la libertad, quiero la bondad, quiero el pecado. En resumen, dijo Mustafa Mond, usted reclama el derecho a ser un desgraciado. De acuerdo, dijo el salvaje, reclamo el derecho a ser desgraciado, sin hablar el derecho a envejecer o volverse feo e impotente, el derecho a tener sífilis y cáncer, el derecho a tener poco que comer, el derecho a ser piojoso, el derecho a vivir en constante inquietud por lo que ocurrirá mañana, el derecho a pescar la tifoidea, el derecho, en fin, a ser un hombre atormentado. Surgió un largo silencio. Reclamo todos esos derechos, dijo por último el salvaje. Mustafa Mond se encogió de hombros. Están a su disposición. La puerta estaba entreabierta. Entraron. John. Del cuarto del baño vino un ruido desagradable y característico. ¿Te pasa algo?, gritó Helmons. No hubo respuesta. El ruido desagradable se repitió otras 2 veces. Nuevo silencio. Luego un clic metálico. La puerta del cuarto de baño se abrió y muy pálido apareció el salvaje. «Qué mala cara tienes», exclamó Helmons solicitamente. «Tú no estás bien». ¿Te sentó algo que comiste?, preguntó Bernard. El salvaje asintió con la cabeza. Sí, he comido civilización. ¿Qué? Me han envenenado. Me enfermo. Después, agregó en voz más baja, he comido mi propio pecado. Bueno, pero ¿qué es exactamente lo que pasa? Ahora ya estoy purificado, dijo el salvaje. He bebido mostaza en agua caliente. Los otros lo miraron pasmados. ¿Quieres decir que lo has hecho a propósito?, preguntó Bernard. Así se purifican siempre los indios. Se sentó y suspiró. Se pasó la mano por la frente. Quiero descansar un momento, dijo. Estoy algo cansado. Bueno, no me sorprende, dijo Helmons. Tras una pausa agregó en otro tono. Hemos venido a despedirnos. Nos marchamos mañana por la mañana. Sí, salimos mañana, dijo Bernard, en cuyo rostro el salvaje observó una nueva expresión de resuelta resignación. Y de paso, John continuó inclinándose sobre su silla y poniendo una mano en las rodillas del salvaje. Quería decirte cuánto deploro lo ocurrido ayer. Enrojeció. Cuán avergonzado estoy. Prosiguió a pensar de lo incierto de su voz. Cuánto en realidad estoy avergonzado. El salvaje le obligó a callar y tomando su mano se la estrechó afectuosamente. Helmons se ha portado muy bien conmigo, continuó Bernard tras una breve pausa. De no haber sido por él, yo no hubiese podido. Calla, calla, protestó Helmons. Fui a ver al inspector esta mañana, dijo por fin el salvaje. ¿Para qué? Para preguntarle si podía ir a las islas con ustedes. ¿Y qué ha dicho?, preguntó ávidamente Helmons. El salvaje meneó la cabeza. No quiso dejarme. ¿Por qué? Dijo que quería proseguir el experimento, pero me niego a seguir siendo objeto de experimentación. No quiero, ni por todo
los inspectores del mundo entero. Yo también me marcharé mañana, agregó con súbito furor. ¿Pero a dónde? Preguntó los otros en coro. Al salvaje se encogió de hombros. A cualquier sitio, lo mismo me da, con tal de que pueda estar solo. Desde Wildorf, la línea descendente seguía en el valle de Wei hasta Godalming. Luego, por encima de Mindorf y Widey, se dirigía a Hasley y cruzando Petershill hacia Portsmouth, aproximadamente paralela a ella. La línea ascendente pasaba sobre Preston, Tuckman, Puttenham, Elstend y Greysholt, entre Hawks Back y Hindhead. Había puestos en que ambas líneas no estaban separadas más que por 5 o 6 kilómetros. La distancia era demasiado pequeña para los aviadores descubiertos para descuidados, particularmente de noche, y cuando había tomado una dosis mayor a la habitual, se había producido accidentes, algunos graves. Se decidió desviar la línea ascendente algunos kilómetros hacia el oeste, entre Greysholt y Tongham. 4 faros aéreos abandonados señalaban la dirección de la antigua ruta de Portsmouth a Londres. El salvaje había elegido como ermita el viejo faro situado en la cima de la colina entre Puttenham y Elstend. El edificio era de cemento armado y se hallaba en excelentes condiciones, con demasiadas comodidades, pensó el salvaje cuando por primera vez exploró aquellos lugares, demasiados lujos y civilizados. Tranquilizó su conciencia prometiéndose compensarlo mediante una autodisciplina más dura, con purificaciones más completas y radicales. Su primera noche en la ermita fue deliberadamente una noche de insomnio. Pasó las horas rezando de rodillas, ya al cielo, al que el culpable Claudio mendigó su perdón, ya en Suñi, orando a Aguanaguilona, ya a Jesús y Pukong y a su propio animal tutelar, el águila. De tiempo en tiempo extendía sus brazos cual si estuviese en una cruz y los mantenía así durante largos minutos de dolor que aumentaban gradualmente hasta convertirse en trémula, penosa agonía. Los mantenía en voluntaria crucifixión mientras repetía con los dientes apretados y el rostro empapado de sudor: oh, perdóname, purifícame, oh, ayúdame a ser bueno, una y otra vez hasta estar a punto de desfallecer de dolor. Cuando vino la mañana, sintió que había pagado el derecho a habitar en el faro. Si aunque hubiese cristales en casi todas las ventanas, aunque tuviese tan buena vista desde la plataforma, por la misma razón por la que escogió el faro, se había convertido casi instantáneamente en una razón para irse a vivir a cualquier otro sitio. John había decidido vivir ahí porque la vista era tan hermosa, porque desde su punto de observación tan ventajoso le parecía contemplar a lo lejos la encarnación de un ser divino. Pero ¿quién era él para haberse colmado diariamente y aún cada hora con la visión cotidiana de la belleza? ¿Quién era él para vivir en la visible presencia de Dios? Él merecía vivir una posilga en un sombrío agujero bajo tierra, encorvado y dolorido tras su larga noche de penitencia, pero con la misma razón interiormente tranquilo. Subió a la plataforma de su torre y miró el resplandor desciente mundo del amanecer, donde había reconquistado el derecho a habitar. Al norte, la vista estaba limitada por la larga arista gredosa de Hogsback, detrás de cuya extremidad oriental se alzaban las torres de los 7 rascacielos que formaban Wildorf Fort. Al verlos, el salvaje hizo una nueva penitencia, pero con el tiempo llegaría a reconciliarse con ellos, pues por la noche titilaban alegremente con geométricas constelaciones, o bien, iluminados por los reflectores, señalaban con sus dedos luminosos, con un ademán cuyo significado nadie salvo el salvaje comprendían a la sazón en Inglaterra. Solemnemente hacía los insondables misterios de los cielos. En el valle que separaba Hogsback de la arenosa colina en que se emplazaba el faro, Puttenham era un moderno pueblecillo de 9 pisos con silos, una granja de avicultura y una pequeña fábrica de vitamina D. Al otro lado del faro, hacia el sur, la tierra descendía a largas pendientes pobladas de maleza hasta una cadena de lagunas. Más allá, descollando de los bosques intermedios, se erguía la torre de 14 pisos de Elstead, esfumados entre el brumoso ambiente inglés. Hindhead y Solborn atraían los ojos con su azul lejano y romántico, pero no eran tan solo las lejanías las que habían atraído al salvaje a su faro. Las inmediaciones eran tan seductoras como aquellas: los bosques, los campos llenos de brezones y amarillas lagunas, los sotillos de pinos de Escocia, las luminosas charcas con sus esbeltos abedules,
sus nenúfares, sus lechos de juncos, y todo era muy bello, y para unos ojos acostumbrados a la aridez del desierto americano asombroso, y qué soledad. Se pasaba los días sin ver a un ser humano. El faro estaba solo en un cuarto de hora de vuelo de la torre de Charing-T, pero las montañas de Malpaís difícilmente serían más solitarias que esta tierra de Surrey. Las muchedumbres que diariamente dejaban Londres lo hacían solo para ir a jugar al golf electromagnético o al tenis. La mayor parte del dinero que a su llegada recibió John para sus gastos lo había gastado en la adquisición del equipo necesario. Antes de dejar Londres compró cuatro mantas de lana de viscosa, cuerdas, alambres, clavos, cola, algunas herramientas, cerillas, si bien pensaba más adelante construir uno para hacer fuego, algunos pucheros y cacerolas, docenas de paquetes de semillas y 10 kilogramos de harina de algodón, no sucedáneo de desperdicios de algodón ni almidón sintético, había insistido, aun cuando sea más nutritiva, pero cuando se trató de las galletas pangladulares y del sucedáneo vitaminizado de buey, no pudo resistir a la persuasión elocuente del tendero. Contemplando ahora los botes de hojalata, se procuraba su debilidad amargante. Odiosos productos civilizados. Había resuelto no comerlos nunca, aun cuando se muriese de hambre. Así aprenderán, pensó vindicativamente, así aprendería él también. Contó el dinero, lo poco que le quedaba le bastaría, a su parecer, para pasar el invierno. Desde la próxima primavera su huerto le produciría con qué hacerse independientemente del mundo exterior. Mientras tanto, siempre habría caza, había visto muchos conejos y había también aves acuáticas en las lagunas. Empezó a hacer un arco y flechas. Crecían fresnos junto al faro y para las astas de las saetas todo un sotillo de avellanos jóvenes magníficamente derechos. Comenzó por derribar un fresno joven, cortó unos 2 metros de tronco sin ramas, lo descotezó y capa por capa quitó toda la albura, como el anciano Mitsima le había enseñado, hasta que quedó una vara de su altura, rígida y gruesa en el centro, nerviosa y viva en los adelgazados extremos. El trabajo le produjo un intenso placer. Tras aquellas semanas de ociosidad en Londres, sin tener que hacer más, cuando quería alguna cosa que oprimir un conmutador o dar vuelta a una manivela, era pura delicia hacer algo que precisara habilidad y paciencia. Casi había terminado de dar forma al arco cuando se dio cuenta con sobresalto de que estaba cantando. Fue como si cayese desde afuera dentro de sí mismo. Se había traicionado de súbito, cogido a sí mismo en fragante delito. Enrojeció como un culpable. No había ido allí para divertirse y cantar, sino para escapar de la contaminación inmunda de la vida civilizada, sino para purificarse y hacerse bueno, para redimirse mediante el trabajo. Comprobó entristecido que, absorto con la talla de su arco, había olvidado lo que se juró a sí mismo recordar siempre, la pobre Linda y su dureza asesina para con ella, aquellos ociosos gemelos bulliendo como piojos en torno al misterio de su muerte, insultando con su presencia no solo su propia pena y arrepentimiento, sino a un Dios. Había jurado recordarlo siempre, había jurado repetirlo incesantemente, y aquí que estaba sentado trabajando feliz, dando forma a su arco, cantando, sí, cantando. Entró, abrió la caja de mostaza y puso a calentar agua en el fuego. Media hora después, 3 deltas menos trabajadores del campo de uno de los grupos Bakonovskis de Puttenham, que por casualidad iban en camión a Elstead, vieron atónitos desde la cima de la colina a un joven de pie ante el faro abandonado, desnudo hasta la cintura, azotándose con un látigo de cuerdas con nudos. Su espalda estaba listada horizontalmente de escarlata, y de cada una de estas listas corrían hilitos de sangre. El conductor paró el camión a un lado del camino y contempló junto con sus dos compañeros boquiabiertos y con los ojos desorbitados el extraordinario espectáculo. 1, 2, 3, contaron los golpes. Al octavo, el joven interrumpió su autocastigo y corrió a la orilla del bosque a vomitar violentamente. Cuando terminó, cogió las cuerdas y comenzó a azotarse otra vez. 9, 10, 11, 12, Ford, murmuró el chofer, y sus gemelos fueron de la misma opinión. Refort, dijeron. 3 días después, como los búhos o la vista de una carroña, llegaron los reporteros. Seco y endurecido sobre un fuego manso de leña verde, estaba presto el arco. El salvaje estaba ocupado en sus flechas. 30 varas de avellano habían sido
cortadas y secadas, provistas de un agudo clavo y con la necesaria muesca. Había hecho cierta noche una escapatoria a la granja avícola de Puttenham y tenía las suficientes plumas para equipar toda una armería. Estaba emplumado las astas de las flechas cuando lo encontró el primero de los reporteros, sin hacer ruido a causa de sus zapatos neumáticos. Se acercó por la espalda. Buenos días, Mr. Salvaje, dijo. Soy el corresponsal del radio horario. Sobresaltado como por la picadura de una víbora, el salvaje se puso en pie de un salto, desparramado en todas direcciones flechas, plumas, cola y pincel. Usted disculpe, dijo el reportero sinceramente apenado. No tenía intención. Se llevó la mano al sombrero, que era el tubo de chimenea de aluminio que llevaba su receptora y emisora de radio. Dispénseme que no me descubra, dijo. Este sombrero es un poco pesado. Bueno, como iba diciendo, soy el representante del radio. ¿Qué desea? Preguntó el salvaje enfurruñado. Bueno, nuestros lectores se interesan vivamente por... Se puso de perfil. Su sonrisa tomó un tinte de coquetería. Solo unas palabras suyas, Mr. Salvaje. Rápidamente, con una serie de ademanes rituales, desenrolló dos alambres conectados a la batería portátil que llevaba enrollado en la cintura. Los enchufó simultáneamente en los lados de su sombrero de aluminio. Tocó un resorte en la copa y surgieron antenas. Tocó otro en el borde y como un muñeco de una caja mágica salió un micrófono y quedó suspendido, estremeciéndose a unos 15 centímetros de su nariz, bajo los dos receptores hasta sus orejas. Apretó un conmutador en el lado izquierdo de su sombrero y del interior llegó un ligero zumbido de avispas. Giró un botón hacia la derecha y el zumbido se interrumpió por una serie de zumbidos y chasquidos estetoscópicos. Hola, dijo el micrófono. Al habla, al habla. Sonó un timbre en el sombrero. ¿Eres tú, Edsel? Al habla primero, Melón. Sí, lo he descubierto. Mr. Salvaje va a tomar ahora el micrófono y pronunciará algunas palabras. ¿No es eso cierto, Mr. Salvaje? Miró al salvaje con una de sus sonrisas atrayentes. Solo decía a nuestros lectores, ¿por qué se ha venido aquí? ¿Por qué ha abandonado tan inoportunamente Londres? No cortes, Edsel, y no deje de hablar de su látigo. El salvaje se sobresaltó. ¿Cómo habían llegado al saber lo del látigo? Estamos todos impacientes por saber algo de ese látigo y díganos algo sobre la civilización. Ya entiende lo que quiero decir, lo que piensa sobre la mujer civilizada. Solo unas pocas palabras, muy pocas. El salvaje obedeció con un desconcertante literalidad. Pronunció cinco palabras, ni una más, las mismas que le dijo a Vernon sobre el archichantre de Gatterbury. Hani, Sons, Ensot, Etzena, y agarrando al reportero por los hombros le hizo dar media vuelta. El joven se reveló apetitosamente provisto de materia carnosa en el trasero y con toda la fuerza y la destreza de un campeón de fútbol le pegó una patada prodigiosa. 8 minutos después, una nueva edición de Radio Horario se vendía en las calles de Londres. Un reportero de Radio Horario recibe del salvaje un puntapié en el coxis, decían los titulares de la primera plana. Sensación de Surney y sensación también en Londres, pensó el reportero cuando a su regreso leyó estas palabras, y lo que era aún peor, muy dolorosa, y se sentó a comer con infinitos cuidados, sin escarmentar por la significativa contusión de su acoseado colega. Otros 4 reporteros corresponsables del Times de Nueva York, el Continuum de 4 dimensiones, el Frankfurt, el Monitor científico fordiano, el Espejo Delta, llegaron aquella misma tarde al faro y fueron recibidos con progresiva violencia. Desde una prudente distancia y frotándose aún las dolidas nalgas, el periodista del Monitor científico fordiano gritó: extraviado, ignorante, ¿por qué no tomas soma? Largo de aquí, contestó el salvaje y le enseñó el puño. El otro se retiró algunos pasos y se volvió. El mal se convierte en algo irreal con un par de gramos. Kowakawa Yotutkayaya. El tono era de amenazador sarcasmo. El dolor es una ilusión, ¿de veras?, dijo el salvaje, y tomó una gruesa vara de avellano. Avanzó hacia él. El enviado... El Monitor científico fordiano dio un salto hacia su helicóptero. A partir de ese momento el salvaje gozó de paz por algún tiempo. Solo algunos helicópteros llegaron a sobrevolar curiosamente alrededor de la torre. John disparó una flecha contra el que más se había acercado. La flecha traspasó el suelo del aluminio de la cabina. Se oyó un agudo gemido y el aparato ascendió con toda la celeridad que le permitió el supercargador. En adelante los demás